amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Guía de la apertura Reti, parte 2. Las negras juegan directamente C5, lo que puede conducir a posiciones de defensas con los colores cambiados como el Benko o Indo-Benoni. Esto comienza con las jugadas caballo F3, D5, C4, D4, G3, C5. En efecto, tiene un ritmo extra esas defensas negras, aunque no significa que hayas engañado a su oponente para que haga una mala elección de apertura. Las negras necesitan un desarrollo cuidadoso que se mantenga alejado de las líneas agudas en las que el tempo adicional tiene un uso táctico concreto. Entonces, incluso podría llegar a la cima gracias a su ventaja de espacio. Como Benoni tiende a generar un choque más agudo en el centro cuando juegas con negras. Quizás sea el mejor uso del tempo adicional. Veamos cómo se desarrollan las cosas. El Benoni moderno con E3 tiende a abrir la columna E, que permitirá a las blancas poner su torre en E1 para evitar ser abrumadas por una avalancha de peones negros. Luego, una vez que los peones están bien sujetos, puede intentar demostrar que son sus objetivos. Si bien acepto que la jugada de apertura de las blancas es buena desde el punto de vista del ajedrez, se debe admitir que encuentro su estructura de peones E3 y G3 indescriptiblemente fea. Ahora, las blancas, en lugar de E3, tienen la opción de jugar al estilo Gambito Benko con el avance B4, C por B4 y A3. Llevaría al Benko con un tiempo extra, pero esto constituiría una ventaja. Se deben conocer las ideas de este gambito conduciendo las negras para poder entrar a considerar las ventajas o desventajas del tiempo extra. Continuamos con la horrible posición de los peones en E3 y G3, que parece fea, pero esto tiene también sus alternativas. Veamos, después de esto, caballo C6, E por D4, C por D4, alfil G2, E5, enroque corto. Las blancas han completado el desarrollo y han omitido el avance del peón a D3. Una de las razones es que elimina líneas como en esta que vamos a mostrar, donde el blanco juega D3, alfil B4 jaque, alfil D2, A5, enroque corto, caballo F6 y torre E1, con igualdad. Aunque el blanco tiene un juego cómodo por la presencia aún del rey negro en el centro. Siguiendo con el enroque corto, caballo F6. Es la jugada natural. Ahora, los peones de las negras se extenderían desesperadamente después de E4, torre E1, F5, D3, caballo F6, D por E4, F por E4, alfil G5, alfil F5, caballo H4, con una ventaja ganadora de las blancas. Un ejemplo crudo de uno de los temas principales en el Reti. Actuando desde las bandas, las piezas blancas ponen a los peones centrales negros y a sus defensores bajo una presión insoportable. Seguimos con caballo F6, D3. Las blancas cierran el agujero en D3 y fijan el peón negro de E5. Ahora se avecina una dura batalla posicional. Sería tentador jugar una pequeña combinación con caballo por E5, caballo por E5 y torre E1, que parece bueno. Las blancas han roto el centro negro y recuperan sus piezas gracias a la clavada. Sin embargo, el negro tiene la respuesta caballo de F a G4, que es
una poderosa respuesta debido a que después de F3 o de lo contrario, si se ataca el otro caballo directamente con F4, entonces D3 con la fea amenaza dama D4 jaque forzando un mate. Después de F3 seguiría alfil E7, F por G4, caballo D3, torre F1, enroque corto. Las blancas se quedan con la duda cuál es la mejor manera de devolver peón para deshacerse del terrible caballo de D3. Por esa razón, la jugada tranquila D3 es lo mejor, llegando a una estructura Indo-Benoni. Por lo tanto, este tiempo extra veremos si es útil o no para el blanco. Sigue el negro con alfil D6 y alfil G5. Una línea interesante que elimina un caballo importante a cambio de ceder la pareja de alfiles. El caballo F6 muchas veces se traslada a D7 apoyando E5 o situándose en C5. Veamos esto desde el punto de vista de una Indo-Benoni normal, comenzando con las jugadas D4, caballo F6, C4, C5, D5, E6, caballo C3, E por D5, C por D5, D6, E4, G6, caballo F3, alfil G7, alfil D3, enroque corto y H3. En comparación con la reti, el negro ahora no cuenta con alfil G4. Es importante ese detalle. Veamos, si el blanco juega ahora enroque corto, entonces sigue alfil G4, H3, alfil por F3, dama por F3, caballo de B a D7 y el blanco en realidad puede ahora jugar alfil F4 con ligera ventaja. Estas posiciones son algo complejas por las transposiciones, etcétera, pero el negro aquí en este caso tiene un juego bastante cómodo y es teórico, aunque veamos qué hubiera ocurrido en el caso de H3. Seguiría, por ejemplo, B5. Tenga en cuenta esta posición que la veremos con los colores cambiados y aquí dos posibilidades en el caso de las blancas cuando estemos con los colores cambiados. Por ejemplo, alfil por B5, caballo por E4, caballo por E4, dama a 5 jaque, caballo de F a D2, dama por B5, caballo por D6, dama a 6, caballo de 2 a C4, con ligera ventaja del blanco. Esta es la posición que aparece en la reti con los colores cambiados, pero que el blanco tiene un tiempo, o como se dice a veces, un tempo extra en el peón de H3. Pero ¿es esto una ventaja o no? Regresemos a la posición después de la jugada del blanco donde realiza la clavada alfil G5. En lugar de esta jugada, también las blancas podrían experimentar directamente B4. Alfil por B4, caballo por E5, caballo por E5, dama a 4 jaque, caballo de F a D7, dama por B4, caballo por D3, dama a 3 y caballo de 7 a C5, donde las posibilidades son equivalentes, pero el negro mantiene su peón extra. Una línea que aparece con las negras, pero en esta ocasión hay que demostrar si el tiempo de apertura, el peón de H6, es ventajoso o no, como vimos al inicio cuando reproducíamos esta posición con los colores cambiados. Así que la otra alternativa en lugar de B4 es el ataque al centro con torre E1 o de lo contrario A3, poniendo o intentando poner en marcha la mayoría de peones del ala de dama. Continuando con alfil G5, H6, alfil por F6, dama por F6. Ahora, tres variantes que pueden estar relacionadas una con otra sin que ninguna de ellas, jugada en este momento, cambie la valoración de iguales posibilidades. Aquí tenemos, por ejemplo, una de ellas es caballo de B a D2, alfil
F5, siguiendo la línea de la Benoni al inicio que mostramos con blancas. Pero en lugar de ello es preferible la retirada dama E7. A alfil F5 seguiría torre E1 y las blancas mantienen una ligera ventaja. La otra continuación es igualmente A3, intentando poner en marcha la mayoría de peones en el ala de dama. Sin embargo, tanto esta jugada como el movimiento torre E1 y caballo de B a D2 están todas relacionadas. Tal vez se pueda hacer de una u otra forma o de uno u otro orden. Eso es a gusto del consumidor y, si analiza con la máquina, a gusto de la máquina. Veamos ahora otra alternativa, otra segunda línea en este vídeo. Aquí las negras omiten el avance del peón a C5 a favor del juego de piezas en apoyo de su centro. Esto significa un desarrollo más rápido y sin objetivo potencial en C5. Hasta ahora eso suena bastante bien. Por otro lado, las negras tienen que encontrar otra forma de frenar un posible avance B4 de las blancas, y además su centro es bastante fácil de reducir en tamaño. Si las blancas organizan el avance E3 por D4, las negras tendrán que recuperar con el peón de E5 cuando no haya ningún otro peón en E5 que provoque pesadilla para las blancas sobre un posible avance de E5 a E4. Pero esto surge sencillamente con las jugadas caballo F3, D5, C4, D4, G3, caballo C6. Ahora el blanco continúa su desarrollo, alfil G2, E5, D3, caballo F6, enroque corto, y aquí dos posibilidades en la línea alfil E7. Después de este desarrollo, el blanco jugará B4 y su adversario posee dos alternativas para capturar este peón que estudiaremos a continuación. Alfil E7 seguiría B4, una jugada interesante. Ahora, dos continuaciones: capturar de alfil o de caballo. Primeramente vamos a ver la errática alfil por B4. Es la peor captura debido a caballo por E5. Caballo por E5, dama A4 jaque, recupera el peón con ventaja. Por ejemplo, caballo C6, alfil por C6, B por C6, dama por B4. Dama D6, alfil A3. Buena jugada. Un movimiento instructivo que asegura que las blancas pueden cambiar damas en sus propios términos, en lugar de enderezar la estructura de peones de las negras con el cambio de dama en D6, a lo que sigue claramente C por D6, lo cual mejoraría la estructura de peones de las negras. Por esa razón, alfil A3 es un buen movimiento. Sigue dama E5, dama C5, dama por C5, alfil por C5, alfil H3, torre E1. Y la posición de las blancas es extremadamente favorable. Con D4, el peón de D4 sin remedio débil. Las negras ya están en desventaja debido a la debilidad del peón de D4, la mala estructura que posee. Aquí el peón de D4 no podrá ser defendido dentro de un par de movimientos. Por lo tanto, continuamos con la línea alfil E7, donde ahora, después de B4, las negras juegan como mejor opción caballo por B4, que ha revitalizado las cosas para ellas. Después de caballo por E5, enroque corto, las blancas han sido privadas del peón B, que normalmente lidera la carga contra el flanco dama negro. Las negras pueden jugar C6, mitigando la fuerza del alfil de G2, sin preocuparse por el ariete del peón
de B4 a B5, puesto que este peón ha desaparecido. Sin embargo, debemos tener en cuenta el posible ataque al peón de D4. Si lo defiende con C5, entonces el alfil de G2 cobraría una gran actividad conjuntamente con la columna B. Bueno, las cosas siempre se calman después de que se descubre una nueva idea. Resulta que las leyes posicionales siguen intactas, ya que las blancas tienen una ventaja, aunque pequeña, del tipo que estamos acostumbrados a intentar explotar en la reti. Sigue caballo D2. Este movimiento es el más empleado, pero con mejores resultados para las negras, según las bases de datos. La línea con el avance A3, caballo A6, caballo D2, alfil D6, caballo de E a F3 deja al blanco algo mejor. Su alfil de G2 tiene una buena actividad. El peón de D4 podría ser sometido a presión con alfil B2 y de abrirse el centro con E3 previa torre 1, el blanco podría tener en este sector una mayoría de peones importantes. Luego de caballo D2, alfil D6, A3, caballo A6 y caballo de E a F3. Esta es una posible continuación que aparece en el livebook, donde el blanco tiene una ligera ventaja gracias a su actividad en la columna B, la posible presión sobre D4, su alfil de G2 que goza de buena salud en su diagonal. Las negras aún deben resolver la posición de su caballo A6 alejado de la actividad central. Si lo intenta por medio de caballo C5, que no es la mejor continuación que presentaremos para comprobar los problemas del peón de D4, pero veamos que tal vez sea preferible torre E8, que sería lo mejor para intentar juego en la columna E, presionando sobre el retrasado peón de E2 de las blancas, aunque después de torre E1 el blanco sobreprotege su peón y libera a la dama de dicha función. Así que, regresando a la línea caballo C5, donde habíamos explicado los motivos de que esta jugada no es conveniente, seguiría alfil B2 y dejaría en precariedad el peón de D4. Por lo tanto, es una posición verdaderamente favorable para el blanco. Espero que esta pequeña guía de la segunda parte de la reti le sea de utilidad y pueda comprender ideas generales no solamente de la reti, sino de la Indovenoni, del Benko, etcétera, que le ayudarán en su bagaje de conocimiento. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.